Hola a todos, qué gusto saludar a todos los fieles de esta hermosa y amada diócesis de La Paz, que se extiende en todo el territorio de la Baja California Sur. Pues quiero compartirles con ustedes mi alegría y mi gratitud por la noticia que recibimos el día de ayer del nombramiento de un obispo coadjutor para nuestra diócesis. Sé que para ustedes, para muchos de ustedes, pues la palabra coadjutor, pues no saben lo que significa, nunca habían oído esa palabra, ¿verdad? Y entonces, pues sí han surgido varias preguntas que me han hecho. En este pequeño video, pues quisiera ir respondiendo algunas de las preguntas que más me han repetido. En primer lugar, mucha gente me pregunta, oiga, ¿cómo se siente usted ahorita que le dieron un coadjutor? ¿Usted siente que ya no puede? No. Les digo, no, miren, yo me siento contento y agradecido. Contento porque yo mismo lo pedí. Contento por la persona que mandan como coadjutor, Monseñor Miguel Ángel Espinosa Garza. Agradecido, en primer lugar, con Dios, también con el Santo Padre, el Papa, también con el nuncio o los nuncios apostólicos que me ayudaron a tramitar esta solicitud, Monseñor Franco Coppola, Monseñor Joseph Spiteri, que es el actual. Agradecido con el presbiterio, con el pueblo, con sus autoridades, que me han comprendido, me han tenido paciencia, que han sentido y que han sabido sobrellevarme si en algo pues no les he agradado totalmente. ¿Qué cosa es un coadjutor? Me preguntan otras personas. Bueno, pues un coadjutor es un obispo auxiliar, un obispo que viene a colaborar conmigo, a ayudarme a hacer la tarea propia de mi ministerio. Pero es un auxiliar con una característica muy especial. Es un coadjutor que tiene el derecho a la sucesión, a convertirse en el siguiente obispo de La Paz en caso de que yo muera repentinamente, en caso de que yo renuncie, en caso de que yo quede incapacitado, en caso de cualquier otra emergencia. Entonces, pues bendito sea Dios, ¿verdad? A veces hay obispos que piden obispos auxiliares porque sus diócesis son enormes. Por ejemplo, México, una ciudad enorme, un solo obispo no puede. Entonces tiene varios obispos auxiliares. Guadalajara, Monterrey, y así muchas otras diócesis que tienen muchas parroquias, muchos sacerdotes, muchas comunidades y necesitan esa ayuda. No a todos se les puede dar el derecho a sucesión. Entonces, más bien, se piden esos obispos auxiliares para colaborar con el obispo propio y para irse entrenando para ser obispos en cualquier otra diócesis a donde los manden. Así fue como yo fui enviado a Oaxaca. Es una diócesis muy grande, una arquidiócesis muy grande. Más de 570 municipios. Es una arquidiócesis con muchos pueblos indígenas, con diversos idiomas. Es una arquidiócesis donde un obispo ya mayor difícilmente puede atenderla, porque pues gran parte de sus pueblos se visitan a lomo de caballo o a lomo de mula. Y entonces pues es difícil para un obispo ya grande, ya anciano, poder atender a esas comunidades. El tiempo que estuve en Oaxaca me ayudó mucho. Yo le agradezco enormemente a Dios esa experiencia. Yo le agradezco al pueblo de Oaxaca que me enseñó a ser obispo, a los sacerdotes de Oaxaca. Sinceramente fueron 6 años, pero 6 años maravillosos. 6 años en que me encariñé y se encariñaron conmigo. Sin embargo, pues a pesar de ese cariño, cuando el Santo Padre me pidió venirme a La Paz, pues no dudé ni un momento.
¿verdad? Contesté inmediatamente con mucho gusto. Me ordené para servir y donde haga falta, ahí puede usted contar conmigo. No me ordené para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Sinceramente, pues yo no conocía la península de Baja California Sur. Entonces, cuando el nuncio me dice obispo de La Paz, que comprende el estado, pues yo digo, pues sepa Dios. Pues ya fui, al regresar a mi casa, la nunciatura está en México, al regresar a Oaxaca, pues lo primero fue buscar pues en un mapa dónde estaba la ciudad de La Paz. Sabía que estaba en la península, pero no sabía si arriba, en medio o abajo. Y tratar de ver pues qué municipios tenía, qué esto, qué el otro, ay, de dónde a dónde llegaba. Y todo ese tipo de cosas. Llega uno desconociendo la realidad. Llega uno sin conocer a los padres, sin que los padres lo conozcan a uno, sin conocer a la gente, su manera de ser, de pensar, el tipo de comida, el tipo de clima. Llega uno y tiene que tener 1 año, 2 años para poder aprender, para saber que hay pueblos importantes como Cabo San Lucas, San José del Cabo, Ciudad Constitución, Santa Rosalía, Guerrero Negro. Pueblos que a lo mejor yo nunca había oído mencionar en mi vida. Otras comunidades todavía más desconocidas, como las bahías del Pacífico, ¿verdad? Otras comunidades pequeñas, como Las Positas, La Purísima, etcétera, con enormes valores históricos, pero desconocidas para mí. ¿Cuál fue la historia de la evangelización? Pues tuve que aprender, tuve que descubrir por mí mismo. Al principio, cuando tuve que tomar las primeras decisiones, el padre Infante, uno de los combonianos que estuvo en Constitución, me preguntaba, ¿no le da miedo tomar esas decisiones? Y yo le contesté, pues no, tengo que correr riesgos. Si el padre me está pidiendo, pues tengo que correr el riesgo. Si me equivoco, pues bueno, pues corregimos. Y se acabó, no hay por qué sentirnos emproblemados. Y gracias a Dios las cosas funcionaron. Gracias a Dios, bendito sea Él, ¿verdad? Y gracias también a que los padres fueron muy sinceros desde el principio de mi llegada a La Paz. Les pregunté cómo se sentían, si estaban a gusto en la parroquia donde estaban, en los cargos que tenían, si estaban a gusto con los que tenían los principales cargos a nivel diocesano, el vicario general, el vicario de pastoral. Me fueron dando respuestas. Analicé las respuestas con el consejo presbiteral de ese tiempo. Y en la medida en que se pudieron corresponder, pues correspondí a los deseos de los que ellos pedían. Y si ustedes recuerdan, llegué en agosto, en enero se hicieron muchos cambios. Tenía yo poco tiempo de haber llegado. Todavía no conocía bien a bien la realidad. Pero bueno, corrí riesgos y los riesgos valieron la pena. Bendito sea Dios. Entonces, un obispo coadjutor es eso. Un obispo que es entrenado para que luego pueda sucederme en el gobierno de la diócesis. De tal manera que ya conozca cuáles son las cosas deficientes, cuáles son los rumbos que hay que cambiar, cuáles son las cosas que hay que fortalecer, qué nuevas iniciativas hay que emprender. Todo eso es importante. Ya conocerá al presbiterio, ya conocerá a nuestra gente, la gente de nuestros pueblos, del valle, del norte, del sur, de la zona turística, de aquí de la capital. Y no solo los conocerá, sino estoy seguro de que ya estará encariñado con ellos, porque son ustedes un pueblo muy querendón que fácilmente se gana el corazón de uno, de tal manera que uno trabaja a gusto. Vieran que yo pues soy feliz. A veces me preguntan, oiga, ¿qué parroquia le gusta más? Todas. Son muy distintas Santa Rosalía a Loreto, muy distinto Guerrero Negro a Ciudad Constitución. Son muy distintas. Tienen características muy especiales, pero todas muy hermosas.
Las rancherías son fabulosas. Cuando yo llegué de 50 años, recorría todas las rancherías, iba a las Positas y me pescaba rancho por rancho, La Fortuna, El Orgullo, Las Tinajas, Las Ánimas, San Pedro La Presa, y ahí voy, El Bosque, Santa María de Quepis, La Soledad y el Corral de Piedra, y ahí vengo de San Fermín, de allá para acá, y luego las del otro lado de la carretera. Yo veía que aunque estaban poco pobladas, a veces 2, 3 familias, y que ordinariamente eran personas ancianas y niños, muchos de ellos con problemas que los incapacitaban para ir a estudiar a la ciudad, pues yo sentía la alegría de ellos, ¿verdad? En varias rancherías me dijeron, pues cuando nos dijeron que iba a venir el obispo, creímos que nos estaban echando mentiras, porque nunca había venido un obispo. Y ahora nos ha sorprendido que usted sí vino. Y vieran qué padre, platicaba yo con los viejitos y con los niños y esto y lo otro. Entonces yo fui y soy muy feliz. Pero los años han pasado. Hace 21 años llegué. La mayor parte de mi vida sacerdotal ha sido aquí, en esta diócesis. Más que en Monterrey, más que en Oaxaca. Aquí ha sido. Entonces, pues, en la medida en que los años pasan y uno se vuelve viejo, los achaques también aumentan. Y mi principal achaque, la osteoporosis hereditaria de mi familia, que es progresiva, que es irreversible, que se puede ralentizar, pero que como quiera va a progresar más despacio, pero va a progresar. Y pues las continuas caídas que tiene uno, de repente se cae uno, recibe un golpe, lo que sea, se resbala, te tropiezas, que me fueron causando daños, y daños serios en la columna vertebral. Yo ya sentía mi columna lastimada desde el 2012, me recomendaron operarme en ese tiempo, no lo quise hacer, quise aguantar más. En el 2014, pues tuve 3 caídas que sí fueron demasiado fuertes, que sí me afectaron mucho y que sí hicieron absolutamente necesaria una intervención de columna vertebral que realicé en Monterrey. Al hacerme los estudios, pues vieron que también la cadera estaba muy dañada y la rodilla también, y querían que también me operara de eso. Pero antes de operarme me mandaron a hacer un estudio de mi esqueleto, una densitometría ósea. Y fue ahí donde salió, pues que sobre todo en la cadera y en la columna, la osteoporosis estaba muy avanzada, pero que en los miembros, así las piernas, los brazos, estaba menos avanzada. Y entonces me dijeron, pues mire, si lo operamos de la cadera, necesariamente necesitamos meter tornillos y lo más seguro es que se la acabemos de destruir y quede en silla de ruedas. Entonces lo recomendable es pues cuidarse. Y así lo hice. El problema ha seguido creciendo. Ustedes han visto cómo cada vez batallo más. Ustedes han notado que me muevo con más dificultad, con más dolor. Y pues todo eso ha influido en esta decisión que tomé. El hecho de que venga un coadjutor para mí no es ninguna sorpresa. Yo preveí esta situación y que llegaría un momento en que ya no me sería posible gobernar la diócesis. Y hablé con los sacerdotes desde antes de la pandemia. Y les dije, no creo poder llegar a los 75 años. Quiero ser franco absolutamente con ustedes. Ya no soy el obispo que se requiere. Y si de veras los amo, tengo que saber desprenderme. Porque una diócesis no se puede gobernar a larga distancia. No es como una televisión que le aprieta a uno el control, ¿verdad? No. La gente necesita la cercanía, el acompañamiento, la presencia del obispo. Y cada vez
me era más difícil todo eso. Entonces les dije, pues, yo no sé hasta cuándo, pero no creo llegar a los 75 años. Siguió el tiempo, siguieron multiplicándose los problemas, creciendo estos problemas de columna. Y ya en 2020, hablando en una reunión plenaria con todos los sacerdotes, les dije, pues que después de haberlo consultado con varios hermanos en el episcopado, que después de haberlo pensado delante de Dios, había llegado a la decisión de que lo mejor para la diócesis era que yo renunciara al gobierno pastoral, aunque me quedara aquí y sirviera en otros ministerios, ¿verdad? Pero que no me exigieran tanto movimiento. Pues bueno, entre de acuerdo y tristes y lo que ustedes quieran, pero así fue. En abril del siguiente año, 2021, hablé con el nuncio apostólico, Monseñor Franco Coppola, y le expresé mi decisión y las razones por las que me motivaba a tomar esa decisión. Y Monseñor Coppola rechazó totalmente mi petición, mi solicitud. Me dijo, mire usted cómo está el Santo Padre. Y es verdad, es más viejo que yo, tiene problemas de movilidad, lo hemos visto en silla de ruedas. Yo dije, pues tiene razón el nuncio, no puedo renunciar. Entonces me dice, yo le sugiero que pida un obispo auxiliar y yo apoyo su solicitud para que se lo envíe. Yo dije, está bien. Al mes siguiente, mayo, le escribí al Papa. Le presenté mis problemas, que mi deseo era renunciar, que Monseñor Coppola pues, me había insistido en que no, pero que yo solicitaba humildemente un obispo auxiliar que colaborara conmigo y que pudiera hacer lo que yo ya no puedo hacer. Y le añadí al final de la carta, si su santidad viera conveniente, en lugar de un auxiliar, y previendo que a lo mejor mi vida activa termina antes, prefiere mandarme un coadjutor, créame que yo estaré más agradecido y más feliz, porque sé que el que llegue a gobernar la diócesis no llegará como yo llegué, llegará ya conociendo la diócesis, llegará ya encariñado con la diócesis. Sabré que la diócesis está en buenas manos. Por eso, pues yo esperaba que la noticia del nombramiento se diera antes, porque en junio del 21 el Santo Padre contestó positivamente a mi deseo, me pidió nombres de candidatos, cosa que no siempre sucede, y yo dije, bueno, pues ojalá ya para diciembre o enero del 23, del 22, pero no, llegó enero del 22, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y hasta ahorita ya se da el nombramiento. Ha sido momentos difíciles. En la última ordenación que hice en Loreto, pues me caí y la ordenación sacerdotal tuve que hacerla sentado en silla de ruedas, imposibilitado para caminar por la rodilla sumamente inflamada. Entonces, pues bueno, ya se dio el nombramiento, yo le doy gracias a Dios. Les decía, un obispo coadjutor es un auxiliar con derecho a sucesión. Hay dos tipos de coadjutores. Hay coadjutores que el obispo solicita, como es mi caso, y muchos otros casos. Monseñor Felipe Arizmendi en San Cristóbal de las Casas, Monseñor Eduardo Patiño, obispo de Córdoba, solicitaron coadjutores. En mi caso, también yo solicité el coadjutor. Cuando uno solicita coadjutor, pues le piden a uno candidatos, pero respetando siempre la libertad que tiene el Santo Padre para nombrar a otro que uno no haya presentado.
respetando siempre eso. Su santidad, siéntase libre de designar a cualquier otro. No me aferro a estos. Estos son los que yo conozco. Pero sé que México es más grande. Y bueno, así fue. Hay otro tipo de obispos coadjutores que el ordinario no los pide, sino que la Santa Sede los designa. Los designa. Y entonces ahí, pues sí llegan por sorpresa y no le piden candidatos al obispo. Pondré algunos ejemplos. Monseñor Luis Munive, obispo de Tlaxcala, tuvo un accidente automovilístico muy fuerte y quedó en estado vegetativo. No sabían si esa situación sería permanente o si de repente él despertaría, etc. Entonces ni se atrevían a quitarlo, porque qué tal si despierta y dice, bueno, pues ¿por qué no me dieron oportunidad? Pero sabían que así no podía gobernar. Le nombraron un coadjutor. Un coadjutor con todas las funciones propias de un obispo diocesano, con toda la autoridad, con todas las facultades. Don Jacinto Guerrero. En las misas se rezaba por don Luis Munive, nuestro obispo Luis. Pero en la práctica el que gobernaba era don Jacinto. Lo mismo pasó en Monterrey, mi tierra. Don Guillermo Tlisler y Córdoba, arzobispo, llegó a una edad avanzada, empezó a sufrir problemas de demencia senil, de Alzheimer, y la Santa Sede mandó un coadjutor. No lo humillan, no le dicen quítate, me voy a deshacer de ti porque no sirves. Te ponemos un coadjutor, tú sigues siendo el obispo, pero tienes que darte cuenta de tus limitaciones. Él va a gobernar. En la misa van a seguir diciendo por el Papa Pío XII y por nuestro obispo Guillermo. Pero el que va a gobernar es Alfonso. Y así otros ha habido. También a veces la Santa Sede pone un coadjutor cuando siente que los criterios con los que se gobierna una diócesis están equivocados. Y entonces pues la Santa Sede pues sí pone un coadjutor sin consultar al obispo diocesano. Así, por ejemplo, pues hubo un tiempo en que hubo obispos muy metidos con la línea de la teología de la liberación y la Santa Sede designó obispos coadjutores en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Oaxaca, en San Cristóbal de las Casas, en Tehuantepec, en otros lugares más. A veces pues es un obispo diametralmente distinto en su manera de pensar, de sentir, de actuar que el anterior. Y hay muchos choques, y hay mucha división entre el emérito y el actual. Hay mucho choque. Fue en esa situación que yo llegué a Oaxaca, es decir, el clero estaba dividido entre los que querían a don Bartolomé y los que querían a don Héctor. Y yo quedé como en medio del sándwich, golpes de un lado y golpes del otro. Pero pues supimos afrontar la situación y gracias a Dios se pudo llevar la fiesta en paz. Me enviaron a La Paz, las cosas se volvieron a descomponer y entonces ya vino el cambio, el traslado de don Héctor a Durango. Pero son ese tipo de situaciones cuando la Santa Sede impone. En mi caso, pues no, yo lo solicité y el que nombraron es uno de los que yo presenté como candidatos. Uno que yo conocí desde que él era niño, casualmente. Yo ni me acordaba de eso, él me lo recordó. Los seminaristas salíamos a hacer apostolado los sábados. Un año me tocó ir a la colonia donde él vivía y fui su catequista, yo lo preparé. En fin, años después, él ingresó al seminario y yo era el rector del seminario.
Y fue cuando él me recordó, pues usted me dio catecismo, ¿cómo que no se acuerda de mí? Pues es imposible que me acuerde. Conozco a mucha gente y han pasado muchos años. Me tocó acompañarlo todo el tiempo de la formación hasta que se ordenó. Lo mandé a la Universidad Pontificia para que se especializara en filosofía. Cuando terminó sus estudios estuvo en una parroquia un año y luego el cardenal Suárez lo envió al seminario para colaborar conmigo. Del 93 al 95 trabajamos juntos en el seminario. Yo era el rector y él era miembro del equipo formador. En el 95 me fui a Oaxaca. Las distancias eran grandes, pero la distancia no quita la amistad. La amistad siguió. Lo hicieron rector de la residencia sacerdotal de los sacerdotes que estudian en la Universidad Pontificia. Él me invitó a dar ejercicios espirituales un año y fui con gusto. Cuando yo abrí mi seminario mayor, yo no tenía maestros de filosofía. Había enviado a los primeros a especializarse. Y entonces pedí prestados uno a Guadalajara. No conozco a ninguno, señor Cardenal Sandoval. Si usted me pregunta a quién quieres, pues no sabría decirle, porque yo no conozco a los padres de Guadalajara. El que usted vea más conveniente. Y me prestaron a un padre fabuloso, a Gerardo García Jiménez. Me dirigí a Culiacán, hablé con el obispo de Culiacán, don Benjamín Jiménez. Oiga, necesito un maestro de filosofía. ¿Hay alguno en especial? Pues no, yo no conozco al clero de Culiacán, señor. Bueno, te voy a mandar uno. Y me mandó al padre José Luis Naranjo. En Monterrey pedí otro. Ahí sí los conocía. Y pedí específicamente este o este. Y el cardenal Robles accedió a prestarme a Miguel Espinosa. Él estuvo aquí 4 años trabajando en nuestro seminario como director espiritual. Conoce la diócesis, conoce a los sacerdotes, lo conocen a él. Hay amistad, hay afecto, hay cariño mutuo. Creo que será un excelente auxiliar para mí. Creo que será un excelente obispo para la diócesis de La Paz. Y creo yo que esas son así como las principales preguntas que me hacen. Aunque también a veces me han preguntado si necesariamente él tiene que quedarse como obispo. Pues no necesariamente tiene que quedarse como obispo. Tiene derecho a la sucesión, pero no está obligado a la sucesión. Si él no se siente conforme, contento con la diócesis, si siente que el clima, que la alimentación le hace daño, pues tantos factores que hay. Él puede pedir, renunciar a su derecho y pedir que lo envíen a otro lugar. Y lo mismo, si el presbiterio ve, pues que no se encuentran con él, pues bueno, se lo manifiestan y ya se solicita al Santo Padre. Bueno, se ha hecho la lucha, pero no ha funcionado. Entonces es un derecho, pero no es una obligación. Entonces no necesariamente. ¿Cómo serán las cosas? Pues no se me permitió renunciar. Seguiré siendo el obispo y él será el coadjutor, el auxiliar con derecho a sucesión, hasta que Dios quiera quitarme de este cargo. Por muerte, por enfermedad, por la razón que sea, por edad. A los 75 años tengo que renunciar. Pero él será una gran ayuda para mí. Un gran apoyo para mí. De eso estoy seguro. ¿Cuál es la relación que debe de haber? Pues una actitud de armonía. Yo tengo que saber que el futuro está en sus manos y que a él le corresponde tomar ya decisiones que afectan el futuro de la diócesis. En las últimas ordenaciones que he tenido, les he insistido mucho a los alumnos que van a ordenarse.
Cuando les pregunto en el rito de ordenación, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Ya pienso más en mis sucesores que en mí. Sé que ellos me quieren. Sé que los conozco desde que entraron al seminario y desde antes. Pero no sé si les va a caer bien el próximo. Entonces, para mí es más importante qué actitud van a tomar con mi sucesor. Y les insisto mucho en eso, a mí y a mis sucesores. Creo que trabajaremos juntos, creo que haremos buen equipo. Deseo que Dios nuestro Señor nos ayude, los bendiga a ustedes, nos bendiga a nosotros. Me encomiendo a su oración, encomiendo al Padre Miguel Ángel para que recen por él. Y los invito para que el día de su llegada hacia la fiesta de Nuestra Señora de la Paz, tal vez el mero día de la fiesta de la Paz, pues lo recibamos, lo acompañemos, estemos en su ordenación. Es bonito sentirse acogido. Yo recuerdo mucho cuando llegué, cuando hice mi juramento y mi profesión de fe en catedral, y nos fuimos en procesión, ¿verdad?, alegre, con cánticos festivos, hasta el Estadio Cenal, donde fue la toma de posesión. Para mí son momentos inolvidables. Yo creo que para él también sería inolvidable que lo recibiéramos. Cuando haga su juramento de fidelidad, su profesión de fe, que queremos hacerlo como se ha hecho siempre el domingo anterior a esa fiesta. Que en el santuario él haga su juramento y su profesión de fe y venirnos en peregrinación hasta la catedral. Y allí en el atrio de catedral, donde tradicionalmente celebramos la misa, en esa fecha, que allí sea la consagración episcopal. Y eso es lo que les puedo decir, ¿verdad? Dios los bendiga, recen por mí, rezo por ustedes, los quiero un chorro. Aunque ya no pueda visitar muchas comunidades, los quiero, los llevo en mi corazón. No los pueden sacar de mi corazón. Como quiero a los oaxaqueños y a los regiomontanos. Dejé Monterrey, dejé Oaxaca, pero no los puedo sacar de mi corazón. Y a ustedes, mucho menos. Aquí he realizado más tiempo mi ministerio sacerdotal. De nuevo, bendiciones y gracias por su atención.